Estamos ya con Jorge, ¿estamos ahí? Bueno, lo recibimos con una canción. Casi que hablar es un sacrilegio, ¿no? Cuando está Queen cantando, con Freddie Mercury cantando. Jorge Lavalle, gracias por estar con nosotros, querido amigo. Nosotros estamos con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido Walter? ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, Co- disfrutando el tema. Disfrutando el tema, sabía que te iba a gustar. Y te decía que Sí, hablar cuando está cantando Freddie Mercury es como un sacrilegio. efectivamente, sí. ¿Cuánto Bueno, se extraña, no? ¿cómo se ¿Cuántos años? extraña? ¿Cómo se extrañan esas épocas? Bueno, bienvenido a Martes a la 10, estamos con vos. Jorge Lavalle, ingeniero en computación, ¿no es cierto? Sí, analista de sistemas, contador público, También. de todo un poco. De De todo todo un un poco. poco. Y les quiero contar a la gente que con Jorge nos conocemos desde hace solamente 45 años, colegio Apenas. secundario, sí. Y Jorge nos hablaba de sus dos grandes pasiones en ese momento. Y Jorge, corregime después si me equivoco en algo. Una era la náutica. En ese momento Jorge estaba haciendo el curso de timonel, ¿puede ser? Efectivamente, sí. Timonel en el náutico Bullard o Bullardo para los amigos. Buchardo Bullard. para los amigos, sí, Bullard señor. para los amigos. Eh, que bueno, que recuerda al gran Hipólito Bullard, que hizo toda una campaña en el Pacífico junto con el almirante Guillermo Brown, que parece que nunca fue Guillermo, sino que siempre fue Williams. Y bueno, ese es tema para otros. Y él nos hablaba de su pasión, que es la náutica, que bueno, tal vez no era el tema que más se hablaba en un colegio secundario en San Pío X de Mataderos, pero era su pasión. Y también nos hablaba de su otra pasión, perdón, de su otra pasión, que era la computación. Y nosotros, si sabíamos algo de computación, veíamos, nos imaginábamos que era un cuarto lleno de no estanterías, sino de símil placar, taquillas, lleno de luces que se prendían y apagaban, inmensos. Y él nos hablaba de una computadora hogareña. Y nosotros decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? Sí, sí, realmente desde, ya no recuerdo exactamente el año, pero siempre estuve muy relacionado con, con lo que tenía que ver con tecnología, con computación, con máquinas, leyendo lo que, lo que llegaba desde Estados Unidos, que Sí, era limitado, era realmente lo que podíamos nosotros acceder era a información de algunas empresas que tenían desarrollos acá. Mi primer contacto real con una computadora fue allá en el Ministerio de Economía, el INDEC, eh, un sistema 31 de IBM que, sí, como decís vos, sí. ocupaba todo el piso 12 y bueno, era casi como la antesala de la NASA. Eh, y cuando uno se pone a pensar los procesadores que tenían esas máquinas y el espacio de almacenamiento en disco, casi es nada comparado con cualquier teléfono celular que hoy tenemos de gama baja, digamos, ¿no? Sí. Inclusive cualquiera de esos teléfonos de gama baja, no sé, podría ser 100 veces más potente que una de estas computadoras. Ahí Monstruosas. empezamos. Sí. Monstruosas. Exactamente. Sí. Y ahí empezaste a desarrollar tu carrera. Y queremos que nos cuentes un poquito cómo fue evolucionando desde esa primera computadora, una vez que esas computadoras de las grandes empresas pasaron a ser computadoras hogareñas, y cómo fuimos haciendo todo un camino hasta que llegamos a un punto donde tal vez no se concibe, ¿no? De que, bueno, sí, obviamente que los hay, pero que
de una computadora hogareña hoy es algo total, completo y absolutamente común y hasta necesario. Sin estar hablando de trabajos, sin estar hablando de trabajar en la computadora. Hasta te podría decir que perdió protagonismo hoy la computadora hogareña en manos del teléfono celular y de Sí, algunas otras, de algunos otros implementos informáticos que nos acercan sin darnos cuenta que estamos en presencia de un computador, ¿no? O sí, sea, yo soy de la época que cuando los tíos nos preguntaban qué es lo que vos vas a seguir o qué te gustaría hacer, yo decía, en ese momento era analista de sistemas, no estaba ni siquiera homologada la carrera todavía sí, como carrera de grado. A medida en la que nosotros fuimos avanzando en el estudio, se fueron homologando los títulos y ahí aparecieron los licenciados en sistemas, los ingenieros en sistemas, pero realmente al principio la carrera era como análisis de sistemas, tenía que ver sí. con la determinación, digamos, de la parte blanda del producto, digamos, de todo lo que tenía que ver con los programas, ¿no? Y bueno, nos preguntaban qué es lo que hacíamos, o sea, de qué se trataba ser analista de sistemas, si estaba vinculado con la electrónica, con la ingeniería electrónica. Cuando nosotros éramos chicos, el boom en ese momento eran los ingenieros electrónicos, Sí, ¿sí? Después se fue dando un poco más de lugar hacia la parte de informática como, digamos, lo más desarrollado. Pero bueno, sí, tuvimos una primera etapa en la cual no era fácil, no teníamos, primero eran costosísimos los equipos, sí. era difícil que cualquier familia pudiera darle la posibilidad a un hijo de tener una computadora, en el caso mío, bueno, Bueno, eso colaboraron. quería ir al caso tuyo. Pero bueno, primero había que explicarles qué era un sistema, o qué es un sistema a la gente. Y después, bueno, el caso de tu primer computadora. Sí, bueno, básicamente un sistema no necesariamente precisa de una computadora. O sea, un Sí, sistema es cualquier ordenamiento que permite a través de un ingreso de una determinada información realizar un procesamiento y dar por resultado un dato, una información, ¿sí? Es el más básico, eh, digamos, definición que tenemos de sistema. sí, perdóname, perdóname. Un lugar donde, Eh, un lugar donde a través de un input se procesa o de una entrada se procesa una cantidad de elementos y se da un resultado. Perdóname, Jorge. Ahora, bueno, hoy es entendible. En su momento era algo como que estaban hablando medio en chino, ¿no? Cuando hablábamos de sistema, para el común de la Sí, gente. no se llegaba a entender, digamos, la aplicación, dónde la computadora iba realmente a servir y quién iba a invertir en tener equipos para Sí, poder hacer qué cosas. Las primeras implementaciones, digamos, de la industria aquí, más allá de lo que uno puede llegar a soñar, que tiene que ver con empresas tecnológicas, no. Nos remitimos a una época que casualmente se está pareciendo demasiado a esta. sí, Una época en la que los empresarios tenían una única preocupación, que eran los aumentos de precios. Teníamos una inflación galopante y en esa época los primeros contactos que yo tuve laborales tuvieron que ver luego del INDEX, que fue una pasantía y que sí. fue, digamos, mi entrada al mundo de los sistemas. Eh, Tuvo que ver con los supermercados mayoristas. Los primeros supermercados mayoristas que en ese momento
ofrecían a las primeras comunidades, que en esa época no eran chinas, sino eran coreanas, las primeras familias que habían venido y Sí. se habían dedicado a tener supermercados mayoristas o minoristas acá, y compraban en los supermercados mayoristas. En ese momento, supermercados como Diarco, que siguen estando hoy en Sí. día expandidos en todo el país, en ese momento tenían una sucursal, luego dos, y bueno, no existían los códigos de barra, así que no teníamos posibilidades de facturar al estilo que hoy conocemos. Sí. Y ahí se nos dio por desarrollar un sistema que permita facturar rápidamente, cambiar precios rápidamente. Y bueno, y fueron los primeros que apostaron a estas tecnologías que después conocimos como microcomputadoras, ¿no? Que dieron el lugar después a las hogareñas. O sea, Sí. nosotros hasta ese momento conocíamos máquinas de muchas terminales, 30, 50 o más, y equipos, pero dantescos, valían millonadas de dólares. Carísimo. Las primeras máquinas que vinieron tenían que ver con 3 o 4 terminales. Ahí tuvimos algunos modelos como las NSR, las primeras NSR, que tenían, para que se den una idea, el tamaño de un disco de 5 megabytes. Hoy no es ni una foto. Sí. De baja resolución. Era el equivalente a 4 piseras, el tamaño de una pisera. Sí. 4 una arriba de la otra. Oh. Donde ahí se almacenaban 5 megabytes. Y con esos 5 megabytes hacíamos la carga de la posibilidad de tener alrededor de 7.000 artículos en un supermercado mayorista. Y las pobres operadoras tenían que aprenderse de memoria los códigos, porque no había otra forma que tener un listado. Y bueno, a medida que se iban haciendo duchas en la facturación, se acordaban todos los códigos de todos los productos de memoria. Esa gente casi que le pagaban mejor que a nosotros, porque nosotros hacíamos el sistema, pero si esas chicas que se acordaban de todos los códigos faltaban un día, se armaban flor de lío. No había computadora que lo salve. Ahí empezamos a trabajar, digamos, ya comercialmente. Sí. A desarrollar sistemas. Y a partir de ahí, bueno, estamos teniendo un acople. Sí. A partir de ahí, de la primera computadora, las primeras computadoras hogareñas, que tenían una capacidad, o sea, de memoria muy limitada y una capacidad de acción muy limitada. A partir de ahí, ya empezó todo a ir a mejorar, fue el progreso, fue terrible. ¿Hay que podemos decir, algún mojón, algún ícono, alguna bisagra que podemos decir a partir de aquí es una cosa y a partir de aquí fue otra? Sí, en términos generales, bueno, la primera fue el advenimiento de la PC. La Sí. PC como la conocemos hoy. Hasta este momento, las primeras implementaciones de máquinas chicas fueron estas que yo te comentaba, pero a partir de ahí aparece el sistema operativo MS-DOS, Sí. propiciado por nuestro conocido Bill Gates. Sí. Desarrollo que lo hace para IBM, por pedido de IBM, y que lo catapulta, digamos, como un referente, digamos, en la industria, porque hasta ese momento la industria del software no existía. Lo que existían eran computadoras y empresas, o sea, Sí. Xerox, NSR, IBM, pero nadie hablaba de software. A partir de ese momento aparece la IBM PC, o sea, la primera personal computer, Sí. computadora personal, de la cual, bueno, como para mí era mi gusto, pero también empezaba a ser mi ocupación. Traté de conseguir una a través de IBM y compré mi primer computadora. Creo eran unas máquinas que le daban la facilidad a la gente que trabajaba en IBM Sí. comprarlas a un precio diferenciado. Y esa primera máquina, una XT
viste, con 2 disqueteras, sin disco rígido, Ah, sin nada, sí. estaba en $3.800, pero para que te des una idea, Con facilidades. sí, Esa, precio con facilidades. con facilidad de pagarla un billete arriba del otro, Sí. con dificultades con toda la familia que colaboró. Sí. Pero lo cierto es que en ese momento un departamento de un ambiente podía estar en $7.000 y una máquina estaba en 3.800, 4.000, 5.000. Sí, sí, era casi un departamento. Sí, 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 bueno, uno pagaba seguro como si fuese un vehículo y esas cosas por las dudas, pues Sí. era una joyita arriba del escritorio. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a popularizar. Ese fue el primer hito, digamos, ¿no? La PC como el segundo y el más importante, bueno, fue Internet, claramente la posibilidad de... Ahí empezó la comunicación, digamos, ¿no? Hasta ese Sí. momento era procesamiento, era lógica y demás. A partir de Internet ya el paso que dimos fue imparable y realmente todos los días nos está sucediendo algo nuevo. O sea, hay que ver que la informática primero lo que trató de hacer es de documentar lo que pasaba. Sí. Hasta que en un momento se puso como protagonista. Hoy estamos hablando en términos de aplicación, digamos, de telemedicina. ¿De qué se basa el concepto? Un médico a través de una computadora opera en un lugar a un paciente que está en otro. Es una cosa, digamos, donde uno le está dando un lugar y una confianza a la tecnología absoluta, Sí. porque, digamos, está en juego Te nos lo quedaste mismo está con un poquito con la congelado, Jorge. A veces la tecnología hace eso también. Sí, sí, sí. Bueno, y Sí. lo hace para dejarnos en ridículo. Sí. Sí. Bueno, no, pero hoy creo que se hace todo. Se hace todo en la computadora. Pasa, la vida nuestra pasa por una computadora. Pasa nuestra salud. Y básicamente los autos están computarizados en sí. Un vehículo es una computadora Sí, que regula desde el funcionamiento del motor hasta la conducción segura, sistemas de frenos, sistemas de mantenimiento de carriles, de evitar chocar y demás. Eso lo hace un microprocesador y el microprocesador en sí es una computadora. sí, sí. En- En todos los ámbitos. Realmente hoy casi que si no tenemos internet nos sentimos que nos está faltando el aire, ¿no? sí, cuando vos decías que con una capacidad, una inmensa computadora con una capacidad de 5 gigas, pensaba que hoy en día 5 gigas es una foto de baja resolución, de baja calidad. Y no entraría en esa computadora. Mm, exactamente. Bueno, Jorge, vos, bueno, bueno, tu vida laboral después, vos después te hiciste contador, empezaste a trabajar en lo que es el tema de salud. Hoy estás trabajando en Concepción del Uruguay. Ah, y aprovechamos para mandarle un saludo enorme a un querido amigo en común, ¿sí? A Mario Lustó, que no seguramente nos está viendo. Amigazo. El amigazo o Mario Lustó de aquellos primeros tiempos, del doctor Mario Lustó, que era, bueno, compañero tuyo de trabajo, cuando vos empezabas a encarar el tema de salud. Con quien desarrollamos sí, parte de la historia
de, de los sistemas de facturación y de auditoría para sanatorios y para empresas de salud, y 30 y pico de años ya de todo esto, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y decime, por ahí uno es casi ridículo decir poner un techo a algo, ¿no? En el tema de computación. Pero uno a veces se pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque hoy ya, como decíamos, nuestra vida pasa por una computadora. Y mira, yo creo que un buen parámetro para saber hasta dónde vamos a llegar es mirar muchas películas de ciencia ficción. Hasta ahora no falló ninguna. Todas las películas de ciencia ficción, las que nosotros veíamos cuando éramos los libros que hemos leído Sí, de chicos, hablaban de viajes a la luna y de cosas que después, bueno, hemos podido ser protagonistas de verlo por televisión, y la mayoría de las cosas que hoy forman parte, digamos, del día a día, sí, lo vimos nosotros reflejados desde los dibujitos animados con los supersónicos sí, hasta las películas, las sagas más ambiciosas, ¿no? Y hoy estamos haciendo viajes a Marte, todavía no tripulados, pero quién quita que en poco tiempo se haga el primer viaje, no sé. Realmente lo que el hombre sueña, el hombre termina lográndolo. A veces asusta eso, sí. pero creo que sería un buen parámetro. Sí, y bueno, vos nombraste los supersónicos y realmente sería bueno volver a verlos, ¿no? Porque casi todo lo que pasa ahora, o lo que está pasando, lo que estamos en camino, ya lo hacían ellos. Y creo que es un dibujito de la década del 50, 60, con toda la furia. Sí, sí. Yo creo que lo importante es la tecnología y la mentalidad avanza. Propone, los científicos no tienen límite. Sí, Eh, el límite a veces pasa por ver qué tan bueno termina siendo, ¿no? sí, Eh, Poner en claro que es avance tecnológico de lo que es verdaderamente un paso adelante en la calidad de vida. Creo que muchas de estas cosas se nos vienen en contra. Creo que la tecnología es irreemplazable y que nos va haciendo cada vez más torpes porque vamos confiando cada vez más en los elementos. Vos mencionabas mi sí, pasión por la náutica, ¿no? sí. Y bueno, he seguido estudiando desde esa época hasta llegar a ser lo que se llama patrón, no porque no sea propietario, sino porque se trabaja Y para la manejar denominación. y demás. Y bueno, todo el curso se basa sobre el uso de sextante, es decir, un elemento que lo utilizaba, qué sé yo, Colón, Sí, para poder ubicarse en el planeta y a través de los astros saber dónde uno está. Hoy casi que, bueno, lo siguen obstinadamente dando los cursos porque es algo que como no necesita batería, es lo único que ante una catástrofe nos puede seguir ubicando en el medio de la nada, o en el medio del sí. mar. Pero tanto aviones como barcos se posicionan satelitalmente y vos estás viendo en tiempo real por dónde andan, y vos, digamos, ya no perdés el tiempo en hacer un cálculo trigonométrico para ver cómo, cómo, cuál es tu posición de donde estás navegando. Pero, Digo, antes los navegantes eran más navegantes, hoy los navegantes sí, miran más la computadora para los pronósticos, para el posicionamiento, para todo. Con lo cual, esa fortaleza que tenemos de tecnología nos vuelve cada vez más vagos o cada vez menos aptos. ¿Sí? Vamos perdiendo, así como perdimos con la calculadora, que cuando nosotros éramos chicos no existía. Yo me acuerdo de las primeras calculadoras entre la primaria y la secundaria,
tener una era una cosa terrible. muy terrible. Y hoy por hoy los chicos sacan todos los cálculos, ya ni siquiera calculadoras de teléfono. Con lo cual, bueno, si a nosotros nos ponen a dividir con 4 cifras en una división hecha a mano, a eso volvemos a tener algunas dudas que tuvimos cuando éramos muy chiquitos, ¿no? ¿Te diría 4? ¿Te diría 3? No. Sí. Sí. Ahora, no herir susceptibilidades. No, cerramos en 4. Sí. De todas formas, Jorge, bueno, ahora cuando vos decías, me venía, por ejemplo, en los radioaficionados, seguimos estudiando y utilizando lo que nosotros llamamos Charlie Whiskey, que es el Morse, que cuando falla todo, el Morse sigue, se puede transmitir, la radioficción se puede transmitir. A lo que voy es que cuando falla todo, vos podés ir mirando el cielo y viendo la posición de las estrellas para poder saber a dónde tenés que ir. Y siempre la tecnología va a responder a una mente de una persona. Sí, hay una cosa, así tomamos una buena y una mala, ¿no? Sí. Antes la información estaba limitada a poder tener acceso a una biblioteca o a tener cierta disponibilidad dineraria para poder estudiar. Hoy es gratuita absolutamente. Hoy yo entro a internet y bajo los libros que quiero, veo clases de profesores renombradísimos de universidades costosísimas, está todo levantado en internet. El único problema es que no le damos valor. Tal vez nosotros, los que no nacimos con esta tecnología, todavía a mí me tiene ocupado. Dejé de ver televisión y todo lo que hago es, cuando me quiero entretener, es buscar en internet cosas para ver, o sea, de cualquier tema. Sí. Pero una vez a los chicos yo percibo como que no lo tienen tan a la mano, la información, el conocimiento, las explicaciones que superan a la de cualquier docente. Me pasa a mí, como docente, que a veces me siento molesto porque digo, chicos, hay 1 millón de clases de lo que yo les doy en internet que son mucho más divertidas, están preparadas con multimedia, están preparadas con otros recursos. Ellos siguen prefiriendo a veces, y eso todavía me motiva a seguir dando clases, pero siguen prefiriendo la presencialidad después de lo que fue el COVID y demás. Valoramos tanto volver a vernos, ¿no? Pero realmente la informática hoy nos da toda esa posibilidad que va mucho más allá de lo que soñó el primero que hizo una computadora. Hoy se nos metió en la vida, está en todas las cosas, cada uno. Y aparte del tema COVID, o mejor dicho, o por el tema COVID, ya, bueno, la presencialidad fue quedando. Siempre es mejor la presencialidad. Pero bueno, los trabajos desde casa, el internet que se precisaba cada vez más potente porque ya había que compartirlo con quienes estábamos trabajando durante la casa, desde casa. Bueno, eso fue pero hay otro salto del cual regresar al punto anterior. Bueno, ya creo que va a ser casi imposible, ¿no? Porque hoy en día pasa con tu hija, pasa con la mía. Ellos ya hoy prefieren trabajar desde casa y casi no presencialidad, aunque hay que matizar. Hay que matizar cada una de las cosas. Hay abierto un debate en este momento. Porque
digamos, por un lado se trabajó muchísimo en dar mejores herramientas para poder trabajar, Sí, sea velocidad en internet, etcétera, etcétera. Pero se pierde esa cohesión de grupo, se sí, pierden esas charlas, digamos, donde, imaginemos, ¿no? Un partido de fútbol en el cual cada uno de los jugadores lo juega desde su computadora, ¿no? sí, ¿Qué sería el abrazo de gol? No sé, cómo poder llevarlo a la práctica. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo es muy motivacional en un punto. Y a veces las reuniones vía Zoom y demás pierden un poquito el encanto. Está muy bueno, digamos, como una cuestión supletoria de lo que en otro momento no se podría haber hecho, que es esto de hablar y mirarnos, pero sí. no, no deja de tener su encanto la presencialidad. Creo que es un recurso que utiliza mucho más sentidos del habla, el oído y la vista, ¿no? Que son los dos que nos propone todavía la informática. Todavía el resto de los sentidos no está incorporado. Tal vez es el próximo paso. Sí, servirnos de la tecnología para, pero que no que la tecnología nos pase por arriba, ¿no? Jorge, ¿te gusta el country? Uy, otra vez nos jugó una mala pasada. Ah, Se, bueno, se cortó. ¿se cortó? Ahí, ¿ahora me escuchás? Ahí ¿Me te escuchás? escucho. Te preguntaba si te gusta el country, porque ahora, a continuación tuya, después de la tanda, viene unos minutitos con un otro querido amigo, Jorge Castillo, que nos está escuchando, nos está viendo. Después de la tanda viene Jorge Castillo, que es un excelente músico de country, que vuelve con su programa. Y bueno, aparte él también, mira, está en el tema de salud, de cabeza en el tema salud, es radiólogo en Córdoba. Así que le mandamos un inmenso saludo. Prepárate, Jorge, que ahora después seguís vos. Y después de Jorge Castillo viene el micro deportivo a cargo de Santiago Gutiérrez, que no voy a decir de quién es hincha, pero es hincha de tu club. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Ahí está, vamos con un delay, que es hincha de tu club. Qué Eh, grande. Qué grande. Ese muchacho va a tener futuro, ¿eh? Va a tener futuro, va a tener futuro. Ahí está. No vamos a decir quién es porque vos sabés cómo son los periodistas especializados en deporte. Efectivamente. No, no dicen de quién es hincha. Uno sí lo puede decir, que es hincha de Huracán, no Ya soy se nota. especializado en deporte. Ahí está. Jorge, sé que estás allá muy a full también con la náutica en Concepción del Uruguay. Te mando un abrazo muy grande para la familia y me alegro de verte que sea por acá. En cualquier momento sé que venís, tenemos una reunión pendiente con los chicos del secundario. Ya dijimos que íbamos a ir a comer un asado a tu casa allá en Concepción del Uruguay también. Así Cuando que quieran. Cuando llevamos el quieran vino. recibo el juego. Yo juego, me traen la carne y hacemos un asado cuando quieran. Llevamos la carne también. Ya está. Jorge Lavalle tercero, ¿no? ¿Serías? Ajá. Memoria, uno se acuerda. Jorge Lavalle, tu papá, y Jorge Lavalle, tu abuelo también. Jorge, ahora sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros estamos con vos. Estamos también con la tecnología, pero como siempre decimos, la tecnología está al servicio de la gente y siempre está dominado por una mente humana. Así debería ser. Así debería ser. Jorge, nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias por Dale, todo. te mando un abrazo enorme y un placer siempre
conversar con vos. Conversar y ya volveremos a conversar un poquito más adelante de algún otro tema. Pero nunca faltan temas para tocar. Nunca falta tema para tocar. Un abrazo. Que pases muy, muy bien. Abrazo grande, querido. Abrazo Un grande. saludo. Hasta luego. Chau, chau.